simplemente quiero hacer recordar que es como la forma de un diapasón. ¿Saben lo que es un diapasón, no? Es como una U, sin afectar a la alianza con todo, larga, que la golpean los músicos y emite un sonido. ¿Correcto? Ese diapasón, las antenitas, digamos, es como una U agarrada por dentro, es un sitio en el cual los dos elementos tienen cierta flexibilidad. Esa flexibilidad es porque también en la zona más baja de la U, ese es el punto más débil que tiene este tipo de diseño. Por esa razón no es un diseño que se utilice mucho. En algunos casos, digamos, todos los palatinos quizás se pueda utilizar. La placa palatina parcial, la placa palatina, sus implicaciones, comunicaciones y la placa palatina total. Verán, la placa palatina mixta, metal acrílico. Si hay rejilla, es porque va a haber acrílico. Si no hay rejilla, es porque no va a haber acrílico. Hay algunos casos en los cuales también se hace este tipo de diseño. Bien, ahora vamos a pasar entonces a los conductores mayores del maxilar inferior. En el maxilar inferior partamos por el tipo barra lingual. La barra lingual es una barra única que atraviesa y une ambos cuadrantes, el derecho y el izquierdo. Es el conector más sencillo del maxilar inferior, que lo tienen ustedes. Se usa cuando existe suficiente espacio entre el piso de la boca y el margen gingival igual que los dientes anteriores. Y hemos dicho que debe ser de 8 milímetros, como lo vemos en los diseños. Forma de una media caña, esta media caña, o de media pera, con su borde inferior más grueso. Si vemos una media caña, es como si agarráramos una caña y la partiéramos por la mitad, ¿no es cierto? Pero siempre en la parte inferior recuerden que la lengua lleva hacia adelante, por consiguiente esa zona tiene que ser redondeada. Por eso también se habla de que puede tener forma de media pera, si fuera una pera que es altita arriba, delgada y más ancha en la parte de abajo. La cortan a la mitad, la parte inferior sería como si fuera la media caña, propiamente dicha, y la extensión de la media pera a la parte alta, también redondeada en su parte inferior. Hay un diseño específico que voy a hablar al final de esto, que es la barra sublingual, que es una barra que se utiliza en casos muy especiales. La barra lingual, el borde superior, debe ser paralelo al margen gingival. Si este es el margen gingival, el borde superior tiene que ser paralelo. De los dientes anteriores, con una separación entre ellos de 6 milímetros. Quiere decir, ahí viene lo de los 8 milímetros, ¿no? ¿Qué grosor debería tener la barra? 5. 5 más 3 es 8. Por eso es que una barra no se debe de hacer, se puede, pero no se debe de hacer en una distancia del margen gingival al fondo del surco lingual anterior menor a 8 milímetros. Sale el porqué. El borde inferior debe ubicarse tan bajo como los tejidos del piso de la boca lo permita. Este es el borde inferior. Este corresponde al borde inferior. ¿Y eso de qué depende? Depende de su impresión. Veo que en algunos casos en la clínica, y ahí sí les quiero llamar un poquito la atención, ya ustedes son alumnos de cuarto año, ya están tomando impresiones en todos los cursos, en materiales dentales, en ortopediatría, en ortodoncia, en prótesis fija, en prótesis completa, parcial, etcétera, ¿no? En preclínica, en clínica, ya no deben de tomar malas impresiones. ¿Y saben lo que hacen? Se olvidan de que los tejidos blandos son muy importantes. Y más aún ahora para el diseño. Vean ustedes la importancia que tienen de las distancias con respecto a los tejidos blandos. Más aún para ver alguna irregularidad de los tejidos blandos. Entonces siempre les recomiendo que tomen buenas impresiones, sean jueces de sus impresiones y traten lo posible de mejorar ustedes mismos, por supuesto consultando con sus docentes, ¿no? Porque veo ayer, por ejemplo, hemos estado trabajando con un alumno que no está en el curso, se ha llevado el curso, y me trae una impresión que hemos tenido que hacer un diseño diagnóstico en ese modelo, porque ya estamos trabajando la parte esa. Pero le digo, esta impresión tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque veo el fondo del surco lingual anterior con irregularidades, no es nítido. Entonces no me permite hacer correctas mediciones. No puedo definir realmente una barra, una placa, una barra, porque no puedo medir. Otra cosa que tiene, que no ha tomado bien las impresiones del surco lingual posterior y hay lo que se conoce como prolapso de las glándulas
sublinguales y submaxilares. Específicamente en el caso de él eran las sublinguales. Y se ven unas pelotas en donde debería existir un fondo de surco lingual posterior. Entonces, esos elementos que son productos de malas impresiones, al final de cuentas nos llevan a un mal diseño. Por eso, mejoren sus impresiones. Al protecista realmente se le conoce lo más simple. Y lo más simple es la impresión de alquiler. Entonces, si nosotros queremos realmente hacer bien las cosas, comencemos a tomar buenas impresiones. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué queremos un material sofisticado si con el material más simple no estamos tomando adecuadamente? Nosotros podemos hacer un diseño definitivo o una impresión de alginato y mandarla a hacer lamentablemente sin ningún problema. Siempre y cuando la impresión sea buena. Recuerden eso, ¿no? Sean críticos de sus impresiones, eso es importante. Y de esa forma vamos a poder realmente colocar todo eso que estamos diciendo, ¿no? No debe contactar con la mucosa lingual, por ende se debe de aliviar esa zona. Si ven acá hay cera, ¿no es cierto? Esa zona debe ser aliviada. ¿Por qué? Porque si nosotros, recuerden, esa es una clase 1 de ¿qué es lo que va a suceder cuando el paciente muere? La parte posterior se va a incluir, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con la barra del sector anterior? Se va a ir hacia adelante. ¿Qué va a pasar con la mucosa? La va a comprimir. Por consiguiente, eso tiene que ser aliviado. Poner una capita de cera, ¿para qué? Para que cuando suceda eso y la residencia de la mucosa del sector posterior permita hacer eso, que ya sabemos que se va a producir. Entonces no nos compriman el sector anterior. Cuando ustedes vean que la barra se ha marcado en el sector anterior, esa barra no ha sido aliviada. Porque se está comprimiendo con el tejido. Indicaciones, la clase 3 de Kennedy, espectacular. También puede ser para la clase 1 y 2, vemos en la clase 1, con rebordes prominentes, pilares fuertes que ofrezcan buena retención directa y cuando se puede emplear tenedores indirectos con apoyo que nacen de la misma barra lingual. Correcto, veamos que acá los tenedores directos y posiblemente los tenedores indirectos. O sea, tenemos premolares, hasta segundos premolares, por ejemplo, se da una barra lingual con buen fondo de surco lingual, no hay ningún problema de hacerlo en una clase 1 o en una clase 2 de Kennedy. Pero indicado específicamente para la clase. La doble barra lingual. La doble barra lingual también llamada doble barra de Kennedy o gancho continuo. Yo no estoy de acuerdo con ese nombre de gancho continuo, pero de todas maneras en la literatura lo van a encontrar. Es una combinación de una barra lingual con las características descritas y una barra de Kennedy. La barra de Kennedy debería ser la segunda barra que se coloca encima de ella. Es como si hubiéramos diseñado una placa con un hueco al centro, o lo que se conoce comúnmente como un fenestro. El término fenestro es ventana, ¿correcto? Ese es el término que se da, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen encía se ha fenestrado, es porque se ha hecho como una ventana, un hueco en el encía. ¿Ok? Para que tengamos un ejemplo. Se emplea para dar estabilidad a la prótesis. ¿Por qué estabilidad? Porque actúa como un tenedor directo. La barra superior o barra de Kennedy debe descansar sobre el cinto, nunca por debajo, porque si no se uniría mucho a la barra inferior. Los bordes no deben hacer mucho relieve sobre la superficie de piel. Está indicado cuando hay diastemas entre los dientes anteriores e inferiores que contraindican el uso de la placa lingual. Esta de acá es la barra superior o barra de Kennedy y esta es la barra inferior. Vean la distancia, ¿no? Y eso es lo que debería ser muy bueno. Referencia no estoy haciendo nada. Si no existiera eso, ¿qué sería? Una placa. ¿Se dan cuenta? Utilizado en prótesis dentro o soportadas, es necesaria la retención de tipo indirecta, ¿no? Siempre está el simple hecho de apoyarse en el sector hace de que actúe como un tenedor indirecto. Pero siempre es recomendable colgarse de las piezas, en este caso de los incisivos, mejor de los caninos, los incisivos sería muy estético, o de los premolares, dependiendo del caso. La placa lingual. La placa lingual, llamada barra cerrada de Kennedy, o banda lingual, o cubierta lingual, todos sus nombres, pero básicamente la conocemos como placa lingual. Es un conector en forma de placa
no termine con la media caña así cerrada, sino siempre tiene que ser medio redondeada. Porque sabemos que la lengua siempre tiene que ser un movimiento anterior. El borde inferior, más grueso, margen gingival, aliviado ligeramente, siempre por la misma razón, en la parte inferior. En la parte superior, en la zona de los dientes, se bloquea las zonas interproximales, que es parte de la lengua. ¿Por qué eso? Porque si no, el metal ingresaría en las zonas entre los dientes, que vienen a ser las troneras, y el metal no debe de ingresar en esa zona. Pero sí debe apoyar con los cingulcículos. O sea, tiene que tener contacto con los dientes. Entonces, esa zona se bloquea solamente en las zonas interproximales para hacer ese diseño, y en la parte inferior, en la zona redondeada, sí se hace una línea, para evitar lo mismo que sucedería con la barra lingual. La parte inferior de la placa aliviada para no contactar con la mucosa. Aquí pueden ver que en cera se ha aliviado la zona donde va a ir el receptor. Indicado en clase 1 de Kennedy con reabsorción alveolar vertical que no ofrece buena resistencia de los movimientos horizontales de la base. Zonas retentivas severas en la mucosa lingual que no permite el uso de la barra lingual. Muchas veces el tejido blando nos impide hacer ese tipo de diseño de la barra. Pronóstico de las piezas anteriores y inferiores remanentes que sea dudoso. ¿Por qué? Porque a su vez también actúa como si fuera un elemento permeabilizante, porque amarra a las piezas laterales. Si tenemos alguna duda de que hay algunas piezas que tienen una movilidad entre 1 y 2, ¿correcto? Entonces pensamos en una placa, en una barra, porque si no la pieza va a seguir con su movimiento. La barra labial, sí. Ya. La evaluación del caso se hace al inicio, en el diagnóstico. Si nosotros tenemos un paciente que ha sido tratado por problemas periodontales, puede haber sido simplemente un detartraje, puede haber sido un curetaje, puede haber sido una cirugía gingival, puede haber sido un problema de retracción gingival mucosa y deja expuesto algunas áreas radiculares, ¿no? Dependiendo de eso, nosotros vamos a definir si es que conviene o no conviene hacer apoyo sobre esa pieza. Porque tiene que tener una movilidad como 1 o como 2, ya como 3 sería demasiada movilidad. En algunos casos se incluye inclusive una doble barra, una barra bucal, como la vamos a ver ahorita, la barra vestibular, acompañando a una barra lingual, de tal forma que en 2 elementos, uno interno y otro externo, que ayudan a la estabilización. Esta barra, por ejemplo, es una barra que actúa de esa forma, ayudando a pacientes con problemas periodontales. Yo la he hecho en mi carrera profesional, que ya es bastante larga, la habré hecho 2 veces, no la he hecho más. Un caso que era muy lingualizado y no me permitía colocar nada por dentro, tuve que colocar una barra externa. Dicho sea de paso, pareciera que fuera antiestética, recuerden que el labio tapa eso. Y a la hora de retenerse sería solamente casi a nivel cervical. Y otra de un paciente que tenía justamente el problema de movilidad periodontal, que había sido intervenido quirúrgicamente y le habían liberado más o menos cerca de 1/3 radicular, en la cual tuve que colocar doble barra. No había retención lingual, pero tuve que colocar una doble barra. Barra lingual con apoyos y barra vestibular con apoyos, como feludizar. Pero los 2 únicos casos en los que trabajaba con esta barra. Es muy raro hacerlo. Generalmente tiene un elemento de cierre tipo broche en un lado y se cierra al otro lado para poderla poner con comodidad. A no ser que la pieza esté muy lingualizada y puede ingresar directamente sin lastimar los tejidos. Es parecida a la barra lingual, pero se ubica en la parte bucal. Aquí la tenemos en bucal, ¿cierto? Su forma preferida también es de media caña, debe ser rígida como la barra lingual. No es necesario mucho alivio, porque en esta zona no vamos a tener este problema. Imagínense
se mueve hacia atrás, la barra sería hacia adelante, entonces no va a permitir la zona de tejido blando. Es un conector muy poco usado, conector por su longitud, porque es toda la parte vestibular, es muy amplio, ponente a mover flexible, ¿no? Por la longitud que tiene, comparándola con una barra vestibular. Indicado en casos de dientes inferiores fuertemente inclinados al igual, que no permiten ingreso de un conector por el igual. O sea, quiere decir que los dientes en vez de estar hacia vestibular, están igualizados. ¿Se dieron cuenta? Ahora, no tenemos piezas posteriores. La idea es esa, ¿no? Que tenemos que tener una prótesis que tenga esta. Ya tiene usted la barra y cómo va a la zona de ¿no? Ojo, que ella es lo que estaba mencionando Daniel. Mira, un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente desde el punto de vista periodontal y si analiza por la parte posterior también hay otro elemento, quiere decir que por dentro también hay otra barra que está sosteniendo, como para que se agarre el diente entre dos elementos, ¿no? Antes de entrar a los conectores menores, quisiera mencionar una barra, que es una barra muy especial, que toma el nombre de barra sublingual. La barra sublingual. La barra sublingual es como una barra simple, pero no es de forma de media caña, tampoco es de forma de media pera. La forma que va a optar es una forma de gota, pero esa forma de gota es producto de un movimiento funcional que la lengua va a hacer. Quiere decir que no tengo espacio para colocar una barra simple, por ende, tampoco tengo espacio para colocar una placa. Y si no tengo espacio para colocar una placa, tampoco tengo espacio para colocar una doble barra de Henle. Entonces, ¿qué pongo? Barra vestibular no es necesario porque esa barra vestibular no tenemos inclinación igual de las piezas. O sea, el espacio de la zona gingival al fondo del surco es muy pequeño. Entonces, ¿qué hago? Se puede utilizar una barra sublingual. La barra sublingual se tiene que hacer con un movimiento funcional de la lengua. A la hora que se toma la impresión, no se le toma al paciente la impresión de forma estática. Se le toma la impresión al paciente diciéndole que haga un movimiento protrusivo de la lengua exagerado. Entonces lo que hacemos es, con una cubeta que permita simplemente en la zona lingual tomar impresión con un material y no con la cubeta, o sea, tiene que ser una cubeta de flanco corto, le decimos al paciente en plena impresión que saque la lengua lo más que pueda. No se la jalamos, sino que saque la lengua, porque lo que queremos es que imprima el fondo del surco lingual de forma exagerada. Y vamos a obtener un surco lingual deformado, pero deformado funcionalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en ese modelo vamos a diseñar siguiendo la forma de protrusión de la lengua, por eso digo que es bien complicada, nos va a dar la característica de la barra. Entonces la barra no se va a ubicar, supongamos que esta es una forma de media pera, ¿no? La barra no se va a ubicar casi vertical, sino se va a ubicar casi horizontal. Entonces, a la hora que se ponga la prótesis del paciente, la barra no va a estar unida a la zona de tejido blando, va a estar levantada. Pero va a estar levantada, ¿por qué? Porque va a estar transferida al aire. El paciente tiene que ser consciente de eso, porque es una zona en la cual se le pueden quedar los alimentos. Va a ser pulida tanto por fuera como por la parte interior, para que no le lastime al paciente. Y el paciente va a poder movilizar la lengua sin ningún problema porque la hemos tomado en una posición tremendamente exagerada. Por eso es que se le llama barra sublingual. Es un diseño muy especial, más especial todavía que la barra vestibular. Estos dos casos son casos muy raros, de todas maneras, en algunos momentos se puede utilizar. Por último tenemos los conectores menores, que son los encargados de unir el conector mayor o base con otras unidades de la prótesis, como es el caso de los apoyos cruzales, los pretendedores indirectos, etc. ¿Okay? Deben ser rígidos
tener suficiente volumen sin llegar a causar molestias con su presencia. Tener íntimo contacto con los planos guías, los pilares, y su unión con el conductor mayor debe ser en ángulo recto. Es un ángulo recto. Es un ángulo recto. Ángulo recto. Tener íntimo contacto con los planos guías. Este es un conector. Tiene íntimo contacto con los planos guías. En este sector también. Ubicación en las troneras interdentales para no molestar a la lengua. En este sector de acá son conectores, a no ser que tengamos que colocarlo en una pieza anterior. Bien, con esto estamos dando por terminada la parte de conectores mayores. No quiero pasar de lado de dejar de ponerles un pequeño video, así como que se despierta de repente, para que vean lo que es saber diferenciar. Les estoy dando las herramientas, ¿correcto? Ahora, ustedes tienen que escoger. Es como el ingeniero o el arquitecto que va a decidir qué cosa es lo que va a poner. Si se han dado cuenta, no tenemos un parámetro específico para decir, en la clase 1 se va a hacer esto. En la clase 2 se va a hacer esto. No, podemos ir modificando dependiendo del caso. Y esa es una de las cosas que hace atractiva la tierra removible, en la cual todos tenemos la apertura de mente de poder decidir los elementos que vamos a utilizar. ¿Correcto? Por esa razón, espero que no les vaya a pasar algo como esto. Y no se van a decidir a veces. Por eso, a veces, como dice el recto, es mejor tomar una gaseosa que tomar una cerveza, ¿no? Un arroz libre es mejor que una mierda. Para que sepan elegir y no se metan con cualquiera. Vamos a seguir con los últimos componentes. Ok. Bien. Seguimos con los componentes de la próxima parte de removible. Recuerden, ahora ya hemos visto retenedores, ya hemos visto conectores, ahora vamos a ver los dos últimos que son bases y líneas. La base prácticamente nosotros la vemos como elementos acrílicos. A su vez, el conector mayor muchas veces es parte de la base. Por ende, un conector mayor, como por ejemplo una placa completa superior, es
también sería una base, ¿no es cierto? Pero lo estamos catalogando como parte específica de los conectores. Entonces, cuando hablamos de la base de la dentadura, ¿qué cosa es? Es uno de los componentes de la estructura de la prótesis facial removible que descansa sobre los tejidos blancos, brindando soporte, estabilidad y en algunos casos hasta retención. Y ojo que la retención es por principios físicos, como se da en prótesis completa, donde hay adhesión, corrección, interfaz y todo eso, lo vamos a ver posteriormente en prótesis completas. Para las prótesis dento-mucosoportadas. En el caso de las dentosoportadas, quien da estos principios básicamente son los retenedores. Pero en el caso de una dento-mucosoportada, la base pasa a tomar especial importancia porque también es un componente que nos ayuda en la retención, básicamente en el soporte y en la estabilidad, pero también interviene en la retención. El material puede ser de resina acrílica, de metal y o la combinación de ambos. Una base diseñada de forma adecuada no solamente contribuye en la comodidad de su uso, sino también en su estabilidad. La base metálica está indicada en las prótesis dentosoportadas que no necesitan ser rebasadas o reemplazar los contornos de los tejidos blancos por razones estéticas o cuando hay falta de distancia entre los tejidos. El metal tiene la propiedad de transmitir la sensación de calor y frío a los tejidos subyacentes y simula más exactamente las condiciones naturales, en el caso de la resina. La resina, al final se cuenta de su plástico. Por lo tanto, es más compatible con la mucosa que con la resina acrílica. O sea, hacer un elemento que sea una base metálica no es malo, es bueno, pero muchas veces, como les digo, son parte de los conductores. A la hora que nosotros tenemos la temperatura, los metales transmiten de una mejor forma la temperatura que lo que debería ser la resina acrílica. Los cambios en los tejidos que se encuentran debajo de la prótesis son menos rápidos en comparación a la base de resina acrílica debido al estímulo producido por los cambios de temperatura. O sea, el hecho de que tengamos eso significa que la reacción nerviosa a través de la propiocepción, ¿correcto? La propiocepción de los componentes sensitivos de la mucosa hace que la recepción que tiene el paciente hacia una base metálica teóricamente sea mejor. Ahora, estamos viendo que son muy positivas. ¿Cuál es el gran problema? Que son tremendamente antiestéticas. Entonces, muchas veces no podemos utilizar eso. Imagínense entonces una base metálica hacia vestibular toda negra. Ahora, las bases metálicas, como verán, no son generalmente puramente metálicas. Los conectores mayores son parte de esta unión, por eso se habla de una unión mixta entre lo que es metal y lo que va a ser acrílico. Por eso son las rejillas. Esas rejillas son las que van a sostener la mitad o la otra parte de la base que va a ser una parte acrílica, que es lo que estéticamente el paciente requiere. En el caso, por ejemplo, de un extremo libre, las rejillas a través de la parte acrílica son las que van a sostener los dientes. Pero también a su vez hemos hecho como parte del diseño elementos así como estos. ¿Se acuerdan cuando hemos enseñado la clase 1 y la clase 2? Hay sectores que no se marcan en colores encendidos. ¿Y eso qué significa? Que esa parte de la rejilla va a estar en contacto directo con el tejido blanco. Si yo tengo algo que está marcado así en azul como esto, quiere decir que en este sector de acá no se va a hacer alivio. En este punto de acá, el punto ístico, tampoco se va a hacer alivio, porque son elementos que van a contactar directamente con el tejido blanco. No con la finalidad de transmitir el calor, porque sería imposible, porque encima de ellos va a haber acrílico. Y el acrílico va a actuar como un impermeabilizante, sino actúan como elementos
que nos van a servir de guía para saber cuánto se está separando la base del tejido remanente en el tiempo. Entonces, si yo veo de que la base del paciente a la hora de morder se hunde mucho, ¿qué debo de hacer para saber realmente si esa base está sobre un tejido de un reborde alveolar residual que se está reabsorbiendo? Y no lo veo. Yo tomo una impresión. Y al tomar una impresión voy a ver en la impresión si se ven estos elementos. Si no se ven esos elementos, quiere decir que el material de impresión los ha cubierto. ¿Qué me está diciendo eso? Que la distancia inicial, cuando tomamos la impresión, ya no es la misma que la que hemos tomado en ese momento. Y eso generalmente lo hacemos después de 6 meses, de un año, para saber cuándo realmente se ha reabsorbido. Y eso me indica de que esa prótesis, por ejemplo, debe ser rebasada. O sea, su base tiene que ser rebasada, porque ya hay mucha distancia del borde alveolar a la base. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Es importante que entiendan esto, porque eso me hace ver de que no es cuestión de decir al paciente ya le puso sus dientes y a partir de ese momento ya usted no tiene ningún inconveniente ni ningún problema. Hasta el paciente de dentro completo, como se van a dar cuenta, siempre necesita ir a la consulta dental para ser evaluado. No podemos dejarlo de repetir, tiene que ir con consultas regulares como debe de ser. Porque ahí vamos a ver en qué condiciones están los pilares, en qué condiciones está el tejido periodontal, en qué condiciones están los tejidos blandos, cuánto de reabsorción ha habido, si es necesario que se haga simplemente un ajuste o que se haga un rebase, etcétera, etcétera. Desventajas que tiene la base metálica. Hemos visto muchas ventajas. La principal ventaja es que puede ser reajustada, que no puede ser reajustada ni repasada. Si una base metálica no la puedo rebasar. Y si estamos hablando de rebases en algún momento, es importante entender que una base metálica no se puede rebasar. Tendríamos que hacer una nueva prótesis, si es que vamos a seguir una base metálica. Otra desventaja importante para las prótesis inferiores al menos es que la extensión adecuada dentro del borde bucal no puede llevarse a cabo tan fácilmente como el borde delgado del cristal, como es posible con el borde redondeado y relativamente grueso de la resina acrílica. ¿Por qué? Porque cumple una función estética la resina acrílica, mientras que la base metálica no. O sea, yo no lo puedo llevar hacia el circular. De igual forma, el contorno de los labios y carrillos por lo general no puede ser restaurado por la base metálica de la forma adecuada que se logre con la resina acrílica. Por ejemplo, les pongo un caso concreto. Cuando tomamos impresiones, tenemos los frenillos vesticulares, los bucales. ¿Qué va a suceder con esos frenillos? Esos frenillos no pueden ser comprimidos. Si yo tomo una impresión de una base metálica que llegue hasta la zona de los frenillos, sería muy difícil que yo desgaste posteriormente esta área de los frenillos para que el frenillo tenga libertad. Cosa contraria sucede con el acrílico, en la cual sí puedo hacer eso y permitirle la libertad al frenillo sin ningún inconveniente. No puede pasar por alto el elevado costo de la base metálica debido principalmente a que se requiere mayor tiempo para su elaboración. Y no solamente eso, mayor cantidad de material. Por ejemplo, nosotros podemos con un botón hacer una base metálica de esta, mientras que para una base metálica que va a tener una cantidad de metal mucho mayor, se requieren 2 o 3 botones muchas veces para hacer el colado. Y esto incrementa el costo. Aparte de eso, no solamente es eso, es todo el material de pulido que se tiene que hacer. El material de pulido implica hojas de carburundo, discos de carburundo, fresas de alta velocidad. Estamos hablando de esos pequeños motores que van a más de 300.000 revoluciones por minuto, que son de muy alta velocidad para el laboratorio de petrolero. Un técnico con conocimiento específico para hacer la base metálica adecuada. Entonces, eso eleva las cosas de una u otra forma. No es lo mismo hacer una base con acrílico a hacer una base metálica pura. La base de la resina acrílica
elaboradas por resina acrílica poseen la inmejorable ventaja de poder reajustarse. Cuando decimos reajustar, es básicamente volver a ajustar, ¿cierto? Pero no se puede ajustar con un alicate. El ajuste se hace mediante rebasado, a través de impresiones, generalmente impresiones que no son materiales de impresiones. Lo hacemos con materiales de rebasado, tipo acondicionadores de tejido, que son similares a los materiales de impresiones y que son mucho mejor al momento de hacerlo rebasado, porque nos permite más tiempo para poder acondicionar los tejidos blandos en su nueva condición. Debido a que la mayoría de las prótesis removibles, sobre todo aquellas que tienen base de extensión distal, o sea, las dentro poco exportadas, son candidatas para el futuro rebase. Una prótesis de extensión distal de cualquier estado, definitivamente nosotros sabemos que en el futuro cercano, a 6 meses, a 1 año, va a tener que ser rebasada. Entonces, si va a tener que ser rebasada, no lo voy a hacer pues una base metálica. Tengo que hacer una base con mixta que tenga acrílico para poder hacer esa rebase. El conector de la base de la dentadura que requiere el acrílico de la base, o sea, la rejilla, debe ser diseñado con redecilla de retención, colocado con un mínimo de 1 milímetro de espacio entre el tejido mucoso y el conector, y colocado palatina o igualmente a la cresta de los bordes para disponer del máximo espacio necesario para los dientes artificiales. Quiere decir que ahora ustedes tienen que entender por qué es que la rejilla que estamos diseñando en el laboratorio no sobrepasa las capacidades. Primero, porque estaríamos invadiendo un espacio que me va a impedir colocar adecuadamente los dientes. Segundo, porque se va a transparentar y eso es antiestético. Y les cuento esto un caso muy interesante de una paciente a la cual le hicimos una prótesis justamente parcial superior con una rejilla palatina con acrílico. En el momento de la instalación de la prótesis, pasó a mí como un paciente. Estaba trabajando en la señora, todo bien, le pongo su prótesis, le instalo, le doy las explicaciones y le pregunto, ¿cómo se siente? Doctor, espectacular. Hace tiempo que no tenía unas cosas de este tipo, que voy muy contenta, que no sé cuánto. A ver, hablemos, mastique, muerda, por acá, por allá, listo, con cuidado, media hora con la señora, le dije perfecto. El día siguiente entró a trabajar. Yo generalmente temprano, comenzamos a partir de las 8, estamos a las 7:30 ya cambiando y trabajando. Entonces, veo la sala de espera, generalmente a la hora que entramos, por las 7 de la mañana, que era la que entraba, generalmente no hay nadie. La señora estaba ahí sentada. Y me ven, claro, yo la saludo cortésmente, y la mujer me queda mirando, molesta, pero que se hubieran dejado totalmente. Doctor, quiero hablar con usted. Ya con mucho gusto, le digo, déjeme que me cambie, voy a hacer que la pase. Antes del primer proceso. Por supuesto, el dron que parecía ¿cómo se llama el huracán que está en el proceso de Elena? Así tal cual se sentó y me dice, doctor, ¿cómo es posible que me haya intentado? No puedo empezar a hacer esto. Le dije, ¿qué pasó con la mujer de ayer? La de ahora. Entonces le dije, ¿cuál es su problema, señor? ¿Cómo no se da cuenta? Mire, señala la dentadura. La dentadura estaba tal cual como el día anterior. No había pasado nada, ¿no? Entonces la quedo mirando. ¿Qué opina usted, señor? ¿Cómo me va a hacer una dentadura llena de pelos? El problema no era funcional, era psicológico. Era lo que estaba mirando ahí, que me afectaba. Una mujer muy disgustosa con su higiene, y que según ella, esa dentadura se había atacado con pelos. ¿Sí? La pongo a la luz y se veía.
purga la rejilla y vuelve a procesar. Pero hoy, para mañana, va a procesar. ¿Perfecto? Al día siguiente, yo tempranito, a ver, fui más temprano a ver cómo estaba la prótesis y ya no se veía. Estaba como. Entonces entraron a ver. No le había hecho más que cambiar por la zona del paladar. Entonces le digo, mire señora, acá tiene la prótesis, antes de ponérsela por favor, revise. Doctor, esto es otra cosa. ¿Sí? Y gracias a usted he tenido que votar ese tiempo. Por incapaz, por proceder, por no proceder adecuadamente como debía ser. No, bueno, no era mi intención, doctor. No, si quieres ser acá no podemos trabajar. ¿Cómo es posible? No se haya querido dar cuenta del técnico de esta receta. Feliz y contenta y no había absolutamente nada. Ni el técnico se había ido, ni a la mujer hicimos ningún cambio de cosas, solamente hicimos con pacificación de las zonas. Y eso muchas veces es porque es una cuestión de las luces que se ven. Entonces, por esa razón, ojo, tiene que hacerse un alivio entre la rejilla y la mucosa para que ingrese la rejilla. Y de esa forma no esté pegada a la zona de la mucosa, ¿no? Y poder hacer ese ejercicio. Entramos por último a los dientes. Los dientes es el cuarto componente de la prótesis cerebral. Con los dientes, y esto va para todo lo que son prótesis removibles. Los dientes, básicamente, en prótesis, específicamente prótesis facial removible, se trabaja con dientes de stock, se le llama. Con dientes que ya vienen hechos. En algunos casos se puede hacer. Se puede trabajar con dientes colados, encerados, se puede trabajar con dientes, inclusive hasta reconstituidos. En algunos casos se le llaman algunas prótesis que se hacen con dientes naturales tratados, que no es lo más recomendable. El doctor Rodolfo Valdivia en un momento, a través de un concurso que hizo la firma Grunenthal, ganó el premio Grunenthal justamente gracias a un trabajo que hizo de ese tipo y se llamaba reconstrucción collage en prótesis removibles, que eran dientes naturales procesados. Como hacían los mayas, como hacían los incas, que utilizaban. Bueno, entonces los dientes es un componente de la prótesis y va sobre las bases. Puede ir también sobre los protectores. Desde el punto de vista estético y funcional, los dientes constituyen elementos de suma importancia de la prótesis facial removible. Los dientes posteriores restituyen la capacidad masticatoria, conservan la distancia entre ellos y contribuyen a la restauración del entorno facial perdido. O sea, rellenan, en pocas palabras. Los dientes anteriores satisfacen los requisitos estéticos y constituyen un elemento indispensable para la función fonética. No olvidemos las funciones principales del ortognático, ¿no? Masticación, fonación, deglución. ¿Correcto? Esos son los principales. En el sector anterior, los dientes anteriores reemplazan todos los elementos estéticos. En el sector posterior mantienen la dimensión vertical y los contornos. Tipos de dientes. La gran mayoría se obtienen de fabricantes. Algunos podrían ser fabricados por el laboratorio dental, como por ejemplo, cuando no vamos a incrementar con prótesis fija y necesitamos incrementar la dimensión vertical, podemos colocar sobre las estructuras del diente perdido que están desgastados. Ahora ya no se hace mucho esto porque tenemos pues, la odontología adhesiva que nos ayuda mucho en esto, ¿no? Pero antiguamente se podían hacer prótesis con dientes de la metálica sobre la estructura de los dientes. A eso se llamaba sochapas. Eran sochapas que se hacían con la forma anatómica de los dientes. O sea, en pocas palabras, la base metálica incluía los dientes metálicos. Tremendamente estético porque tenía que ser de color de metal, ¿no? El fabricante ofrece diversos tipos de dientes, básicamente de porcelana o de resina acrílica. Como he dicho, no necesariamente pueden ser de estos dos elementos. Pueden ser metálicos, pueden ser dientes naturales, como hemos visto en algún momento, ¿no? No son los más usados son estos dos. Inclusive los de resina son de dos tipos. Los de resina simple, dependiendo de la cantidad de capas de acrílico que le pongan, puede ser una o dos, o los de resina endurecida o mejorada, que
puede ser hasta de 3 o 4 capas. Son distintos tipos de dientes. El laboratorio puede fabricar el diente vaciando el metal como parte integral del esqueleto de la prótesis. A eso es lo que se llama la chapa que se está mencionando. Generalmente las áreas varían dependiendo qué tipo de diente vamos a colocar, qué espacio tenemos. Entonces podemos tener áreas de repetición simple, o rejillas, o áreas pequeñas donde se utilicen botones de repetición, o inclusive las chapas que llevan la parte cruzal y simplemente se corrigen las zonas estéticas, ¿no? Para colocar aquí. Y se pueden manejar como también. Clínicamente se les considera como funcionales y se clasifican en 3 tipos: anatómicos, semianatómicos y no anatómicos. ¿Correcto? Desde ya nos está diciendo con esto el tipo de diente que estamos trabajando. El más usado y el más común que les parezca mentira son los semianatómicos. Vamos a ver. ¿Me avisas? Tratando de hablar. Bien, entonces tenemos. Al seleccionar los dientes posteriores hay consideraciones importantes, como es el caso de la eficacia respiratoria, la comodidad, la estética y la preservación del hueso del borde residual, de soporte y de los tejidos blandos. Según el material, algunos serán más duros, otros serán menos duros, o sea, más resilientes. ¿Cuál será el más duro? ¿El de porcelana o el de acrílico? El porcelana es muy duro, pero frágil. ¿Correcto? Mientras que los de acrílico, así sea de acrílico simple o mejorado, serán menos duros, no digo más blandos, menos duros, ¿correcto? Pero más resilientes. Siempre hay que tomar en cuenta eso. La selección la hacemos en base al ancho o por igual. Al ancho mesio-distal, cuántos dientes pueden ingresar y qué tipo de dientes, ¿no? La longitud cérvico-oclusal o cérvico-incisal. El tipo de acuerdo con la inclinación cúspide y el material, ahí vamos a ver la diferencia de los dientes, con cúspides o sin cúspides. Entonces tenemos que los dientes posteriores pueden ser fabricados con inclinaciones cúspideas que varían desde muy empinadas hasta no empinadas. Las inclinaciones más comunes son las que van de 0 grados, como esta, hasta 33 grados, como esta. La intermedia, o de los semianatómicos, es de 20 grados aproximadamente. La diferencia es muy notoria, mientras que los anatómicos son muy definidos. Los semianatómicos no tienen mayor forma, son muy redondeados. Su diámetro bucolingual es mayor, mientras que los otros tienen un diámetro bucolingual menor, porque su tabla oclusal, o sea, acaso estoy hablando en términos de función, ustedes ya conocen, ¿saben? ¿Se acuerdan de lo que es la tabla oclusal, no? A ver, alguien me diga lo que es la tabla oclusal. Cuidado. La distancia del área que existe entre los puntos más altos entre las cúspides. El diámetro bucolingual es aquel que va de la zona más convexa externa hacia la zona más convexa interna. Eso no es la tabla oclusal. La tabla oclusal es lo que acá dice su compañera. El área que va de la cima de las cúspides de trabajo a la cima de las cúspides de pie. O sea, el área netamente funcional. ¿Ok? Bien. Esta área de aquí, el otra área de aquí hasta acá. Pero la que nos interesa es esta. Entonces la inclinación de las cúspides se rige justamente por el área de la tabla. Los dientes de 33 grados ofrecen la máxima oportunidad para una oclusión completamente equilibrada. Eso generalmente el término equilibrado o mutuamente balanceado es un término que se utiliza en prótesis completas, pero también lo trasladamos a prótesis parcial removible cuando trabajamos casos que va a pasar
en los cuales tenemos solamente de canino a canino y se tiene que reconstruir todo el sector posterior. Y en esos casos no es recomendable hacer desoclusión canina. Muchas veces es recomendable hacer oclusión completamente grave, o sea, con contacto bilateral, que es lo que se hace normalmente en prótesis completas. Los dientes de 20 grados son de forma semi-anatómica. Comparen ustedes esta forma anatómica versus esta, ¿no? Se ve como si fueran 4 pelotas, ¿ok? Son más anchos igualmente que los anatómicos. Y los de 0 grados son los de tipo no anatómicos, que no tienen prácticamente túsquedes, sino fosas. Una cosa importante, no son los únicos, también hay empresas que marcan dientes de 10 grados, de 15 grados, de 30 grados, dependiendo de la empresa que los fabrica. O sea, no son los únicos, son los que más se producen. Por ejemplo, 0, 20 y 33 grados. Tanto los dientes posteriores como los anteriores se consiguen porcelana horneada vacía o resina acrílica y la nueva resina acrílica endurecida o mejorada. Características de los dientes de porcelana, esto es importante. Son insuperables en apariencia y sumamente resistentes a la abrasión. Resistencia al uso. La resistencia de la porcelana es excelente y se conserva por muchos años, pero a su vez es capaz de causar desgaste al esmalte cuando se encuentra opuesto a este por su dureza. La resistencia al cambio de color es impermeable a los pigmentos, ya prácticamente no se les pega nada. Resistencia, es frágil en las porciones de poco grosor y está sujeto a fracturas por el poco cuidado del paciente. Si se le cae la prótesis, fácilmente se puede romper. Ruidos y chasquidos, suena, es característico, los pacientes que tienen dientes posteriores de porcelana suenan como si fuera un castañueleo. Traumatizan, algunos autores opinan que los dientes de porcelana generan mayor traumatismo sobre el proceso alveolar, creando de por sí mayor reacción, especialmente en el sector posterior. En el sector anterior no sucede eso porque las fuerzas son laterales, en el sector posterior las fuerzas son verticales. Son los más resistentes a la desgaste. Tenemos empresas como por ejemplo este de Dentsply, que es el Cosmos, y generalmente lleva este botón de retención porque no se puede retener mediante cajas diatóricas, o sea, huecos, y tampoco se unen por vulcanización con el acrílico. Tiene que ser tenido mecánicamente. Características de la resina acrílica. Resistencia, no se debilita cuando es necesario reducir su volumen, o sea, sigue siendo igual, así lo hagamos más pequeño. Puede ser contorneado cuando sea necesario reducir la altura de la carga respiratoria. Perforación, esta es una cuestión muy común en los dientes de porcelana, pues como no se unen con el acrílico, permiten el pase de líquido y pigmentación. En el caso de los de acrílico, esto que es el paso de líquido entre el espacio pendiente y la base de la prótesis, no se da. Este peligro se elimina ya que el material pendiente y la base se unen químicamente, porque lo estamos vulcanizando a través de la temperatura. No se da la vulcanización. Características, seguimos la resistencia al cambio de color. En algunos casos los dientes de resina acrílica absorben pigmentos. ¿En cuáles? En aquellos que hemos desgastado o son de un acrílico de una o dos capas. Mientras que de los 3 o 4 capas son casi como dientes de porcelana. La resistencia a la abrasión tiene una resistencia relativamente baja, o sea, fácilmente al abrasionarlos se pueden desgastar. O sea, no mantienen cosas como por ejemplo la dirección vertical o horizontal. Tiene una tendencia más marcada en unos casos que en otros. Son los menos resistentes al desgaste y tienden a reunir manchas de manera más rápida que la porcelana. No obstante, son los que menos probabilidad tienen de enfriarse. En especial, aquí tienen ustedes dos firmas muy conocidas. Este es el caso de Olympic y estos son los dos productos que tenemos en el. Los dientes de resina acrílica dura, que son de estas marcas, por ejemplo, acá tienen ustedes de la firma Voclal Baden, el Truay, el Portrait de Truay y los ototipes de Voclal Baden, son más resistentes al desgaste, son casi como los de porcelana y no tienen graves problemas de manchas son similares a los de porcelana, no se les pega. Ventaja del diente de porcelana, con la estética que regresa a la cavidad
la relación se explota máquinas sentadas. Provocan ruidos al poder fuerte o hacer movimientos en los posteriores, requieren atención para adherirse a la base, son difíciles de tallar, no se pueden reparar, producen desgastes y dientes naturales del trabajo. Los de acrílico se pueden tallar, desgastar, reparar, tienen buena estética, se retienen bien a la base de la dentadura. Desventajas, se desgastan con el uso y, por tanto, alteran la dirección vertical y las relaciones técnicas que se pueden haber. Hay que estar atento a eso porque se colocan los dientes. En especial con los dientes semi-anatómicos, que son los que menos estabilidad tienen. Listo, estamos terminando. Entonces, acá solamente para que vean la importancia que tienen los dientes. Por favor, los que no han firmado la sentencia, háganlo de una vez. Buen día,